Hola a todos, yo soy María Emily, bienvenidos a nuestro canal. Hoy me vine a la ciudad de La Coruña, aquí en Galicia, España, porque les quiero contar una historia que no los va a dejar indiferentes. Y es que hay una mujer, una viajera, una turista fantasma que visita esta ciudad cada año. Pero para llegar al sitio en donde les quiero contar esta historia vamos a atravesar el casco antiguo, así que aprovecho y también se los muestro. Porque es el primero de una serie de videos que vamos a estar haciendo acerca de mujeres extraordinarias. Y para eso tengo la ayuda de un invitado especial. ¡Wow! Es mi amigo Mirko del canal Viajando con Mirko. Estoy emocionadísimo, María Emily. Yo soy Mirko, por cierto. Vine disfrazado de bombero hoy. Y tengo ganas ya de que comencemos, porque yo también voy aprendiendo en la puta con ustedes. Nos encontramos en La Coruña, la ciudad en donde nadie es forastero. Yo estoy justo enfrente de este monumento tan extraño que ven aquí. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es su función? Esto lo van a descubrir en esta serie extraordinaria de Galicia, y es que tiene una función muy misteriosa, muy oscura, muy mística. Y ahora empezó la lluvia, chicos. Welcome to Galicia. Esta ciudad también es conocida como el Balcón del Atlántico y, como les dije antes, es la única que puede presumir tener una turista fantasma. Y es que esta turista no es cualquier mujer, es una mujer que tiene una gran historia y pues una tragedia que la hace visitar en la misma fecha este parque que estoy visitando justo ahora. Pero vamos a sentarnos y se las presento. Y es que vamos a trasladarnos a finales de 1700, en una época en donde las mujeres no eran viajeras, las mujeres no podían ser aventureras, estaban bajo el yugo de sus padres, de sus maridos, de una figura masculina. Pero había excepciones, y una de esas excepciones era Lady Hester Stanhope. Esta mujer se convirtió en una aventurera, en una viajera, en una figura que dejó la aristocracia de lado para aventurarse en otros continentes, y justamente fue así como conoció el amor de su vida. ¿Pero de quién se enamoró? Bueno, precisamente por eso estamos en este parque y es lo que les vamos a enseñar. Y es que esta persona en cuestión no era cualquiera, era un general británico llamado Sir John Moore, cuyo busto podemos observar aquí. ¿Pero qué tiene que ver un fantasma con John Moore? Bueno, pues esta historia apenas empieza. Detrás de mí está la tumba del general Sir John Moore. ¿Y por qué en este sitio? ¿Por qué específicamente en La Coruña? El general, antes de morir, manifestó su deseo de ser enterrado en el sitio en donde él cayera en batalla. En 1806, los británicos y los franceses se enfrentaron en este mismo lugar, dando como resultado la muerte de Moore, el cual fue herido por un cañón. Yo estoy notando que estos son como pequeños paseos. Ah, pues está abierto. Ok. Sí, no me quiero meter porque a lo mejor no se puede, pero como un poco, no diría descuidado, pero en una condición
muy dejada a la naturaleza, podría decirse. La historia con estos jardines es que no siempre fueron unos jardines. Acá se encontraba una antigua fortaleza y al ser este un sitio muy codiciado, muy estratégico, porque estamos parados justamente enfrente de la costa atlántica, pues la fortaleza fue muy acechada y atacada en múltiples ocasiones, lo cual hizo que el lugar se terminara abandonando y los habitantes se trasladaron más hasta el interior de la ciudad de A Coruña. Después de que todos los habitantes se trasladaron hacia el interior de la ciudad, porque estamos en una parte alta, este lugar por lo tanto quedó abandonado y pasó mucho tiempo así, hasta que en 1800 y pico decidieron construir estos jardines, que son los que podemos visitar a día de hoy, y donde está enterrado el señor Moore. Cuenta la leyenda que la vaporosa silueta de Lady Hester se pasea por estos jardines. Lleva un largo vestido blanco y su rostro se oculta con un gran sombrero de carreras de Ascot. Su sombra se mueve lentamente hasta alcanzar la tumba de su amado. Una vez llega aquí, se queda un rato pensativo y se desvanece. Todo eso ocurre el 16 de diciembre. Si por esas fechas te encuentras en la ciudad de La Coruña, no olvides que por la noche tienes que venir a visitar esta tumba a ver si por casualidad te consigues con la única viajera fantasma. Lady Hester, totalmente destrozada tras la muerte de su amado, dedicó el resto de sus días a viajar. De hecho, fue la primera mujer en pisar la ciudad de Damasco y también la primera en vivir con los beduinos. Quiere decir que no era una mujer cualquiera. Bueno, yo entiendo que ella se fuese a viajar con el corazón roto, porque a mí me ha pasado que a veces estoy triste y cuando viajo se me olvida todo. ¿A ti no, Mirko? Muchas veces, muchas veces. Y no solo cosas amorosas, sino cualquier problema, en realidad, uno se le olvida viajando. Bueno, viajar es una cosa que te cura el espíritu, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que uno puede comenzar explorando la ciudad donde uno vive sin necesidad de irse demasiado lejos, sin tener que ir hasta otro país. Y ya de por sí eso puede ser una experiencia en sí, ¿no? Y es que ya ven, sin ir muy lejos, Mirko vive en Barcelona y se vino aquí a Galicia. Y en realidad es lo que yo digo, estamos en el mismo país, 2 horas de avión lo que nos separan entre Barcelona y A Coruña. Y es como estar en un mundo diferente. Sin ir muy lejos, las estructuras estas que veníamos pasando hace rato, que no me acuerdo el nombre. Ah, los hórreos. Esos mismos. El idioma diferente. La comida también, comida completamente... El clima. El clima, es que, qué loco. Lluvia, arcoíris, falta de lluvia, sol... Todo mezclado en uno. Es como estar en Irlanda, aquí en Galicia. Y cuando venían en el avión, además se lo estaba comentando a Ramón, que espectacular. Es como que 8 niveles, 8 capas de nubes. Uno como que podría estar esperando acá que el cielo se despeje, pero encima de esas nubes hay más nubes y más nubes y más nubes. Es bonito visitar países. Aquí encuentro María Emilia. Dígame si aquí sale su nombre. Y ya llegó la hora de merendar y qué mejor que unos buenos churros con chocolate caliente que están justo aquí en la calle Real. Además, Mirko nunca ha comido en Bonilla. ¿Nunca? Vamos. Nunca. Vamos a probarlo. Mirko, seguirás sin comer en Bonilla porque esto está cerrado. Ese es tuyo. Yo acabo de comer, estaba buenísimo. ¡Qué festivo! Hoy es festivo. Bueno, pues nada, ya será en otra ocasión. Por cierto, chicos, aquí en La Coruña hay una estatua de John Lennon para los fans de los Beatles. Ahí está, el John Lennon de La Coruña.
Algo que me encanta de la ciudad de La Coruña es que tienen este calendario al que le cambian la fecha cada día. Imagínense ustedes, estos son los mejores jardineros del mundo. Coméntenme si ustedes conocen algún otro lugar en el mundo en donde se cambie la fecha de esta forma. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy, campeones. Fue un abreboca para todo lo que se viene. No se vayan antes sin suscribirse a este canal, activar esa campanita y darle a ese botón de like porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo trabajos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que en mi caso es @lavidadm, @viajando con Mirko y @mariemily_. Tampoco olviden seguir el canal de Mirko, que está muy interesante y es... Viajando con Mirko. Bueno, pues igual que antes. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao.